Es clase de cálculo, ¿va? Aquí está escrito, clase de resolución guía IPN 2023. Me faltó escribirlo, es una resolución de la guía de cálculo por si alguien no se ha conectado a las clases anteriores. Estamos resolviendo la guía de IPN 2023, la parte de cálculo, ¿sale? Recuérdenme en qué pregunta me quedé, a ver si me acuerdo bien. Según yo, nos quedamos en la pregunta 20, ¿no? Según yo nos quedamos en la pregunta 20. Voy a intentar que es de cálculo, ¿no? Cálculo. Perdón, azúcar, aquí está. Cálculo. Muy bien, entonces, cosa curiosa, no sabemos por qué, pero en el live nos menciona que es clase de química, no es clase de química, no sé por qué aparece eso, es clase de cálculo, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, entonces estamos enfocados en la guía de IPN 2023, en la parte de cálculo. Si tienen duda de algunos otros temas o algunos ejercicios en particular, como lo están comentando ahorita en el chat, pues libremente pueden tomar clases de regularización. Cualquier duda o si quieren clases particulares de algo, aquí pueden mandar mensaje para que les den la información correspondiente. ¿Sale? Va, entonces vamos a continuar. Nos hemos quedado en la pregunta 20. Vamos a pasar a la pregunta 21. ¿Va? Bueno, en particular 21 y 22 son preguntas muy similares, están muy relacionadas. La interpretación de la respuesta es lo que cambia. Una habla de continuidad y otra habla de discontinuidad. Esos dos conceptos están completamente relacionados, ¿sale? Entonces, a ver, vamos a empezar con la pregunta 21. Y ahorita vamos a entender qué significa esta idea de continuidad o discontinuidad. ¿Qué está midiendo cada uno de esos conceptos? Pregunta 21 dice lo siguiente. Identifica los intervalos donde la función es continua y te presenta la siguiente función. Te da la función f de x igual a x sobre x cúbica menos 5x. X sobre x cúbica menos 5x. ¿Va? Te pide dónde es continua esta función. Bueno, la idea de rasgos, cuando hablamos de continuidad, usualmente cuando hablamos de exámenes de admisión, la continuidad nos las preguntan con funciones racionales, ¿sale? Ya hablamos en su momento, en las primeras transmisiones de live la semana pasada, si me acuerdo bien, yo les expliqué cómo sacábamos el dominio de una función racional, ¿no? Vimos cómo se saca el dominio de una función raíz cuadrada y vimos cómo se saca el dominio de una función racional. Las funciones racionales, o sea, las fracciones algebraicas, son las más típicas relacionadas a preguntas de continuidad. Entonces, ¿cómo puedo sacar dónde es continua la función? Bueno, vamos a seguir un procedimiento similar al que hacíamos para calcular el dominio de una función racional. Recordemos que cuando hablábamos de funciones racionales, nos estamos refiriendo a fracciones algebraicas, ¿vale? Las racionales son las fracciones algebraicas, o sea, cosas de este estilo. Cosas que tienen la forma f de x entre g de x, las cuales tenían una condición, ¿va? La condición es que g de x tiene que ser distinto de 0, o sea, el valor de abajo tiene que ser distinto de 0. La expresión algebraica del denominador tiene que ser distinta de 0. En este caso, si tú comparas, podemos observar que el que toma el rol de g de x, el que tiene que ser distinto de 0, es el de abajo. O sea, es x cúbica menos 5x. Si tú quieres encontrar los intervalos de la función es continua, tenemos que resolver esta especie de ecuación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que resolver esta condición de acá, g de x distinto de 0, donde el g de x sabemos que se llama x cúbica menos 5x, tiene que ser distinto de 0, ¿de acuerdo? Hay que resolver esta ecuación, no importa si dice distinto de 0, igual a 0, mayor que 0, menor que 0, la idea para resolverla es la misma que ocupábamos en álgebra, en ecuaciones, de hecho, ¿va? Y aquí cobra mucha relevancia. Yo creo que ya la mencionaba un poco cuando hablamos de ecuaciones de segundo grado.
el método favorito es el método de factorización. También les mencioné los métodos más ocupados para ese tipo de ejercicios, son los mínimos que te tienes que saber, que son factor común, diferencia de cuadrados y al menos trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, ¿vale? Hay más métodos, pero de estos tres métodos sí te recomiendo mucho que te los sepas, ¿de acuerdo? Pero aquí vamos a ocupar un poco de ello. Tenemos que resolver esta ecuación, que de hecho en particular es de tercer grado. No pasa nada, el camino más fácil es aplicar factorización. De estos tres métodos principales que se llaman factor común, diferencia de cuadrados y trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, hay que probarlos en ese orden. ¿Cuál era la idea de factor común? Es extraer aquello que se repita, ¿vale? Es ver qué letra o letras se repiten en todos los términos o qué número y números se pueden extraer a todos los términos. En este caso, si observas el ejercicio, hay una letra que se repite en los dos términos. Ese es tu factor común. Eso que se repite es lo que tú puedes factorizar. Es decir, vamos a factorizar entre x cúbica y x. Yo le puedo sacar una x. Pero ¿cuál de todas puede ser? Porque tienes x cúbica por acá, tienes x por acá. Cuando aplicas factor común se saca la x más pequeña. Y la x más pequeña entre estas dos es referente al exponente. Entre x cúbica y x, factorizo x. ¿De acuerdo? La más pequeña de exponente. El método te dice, una vez que ya elegiste el factor común, cada uno de los términos se divide entre ese factor común para obtener el resultado. ¿De acuerdo? Nos queda x cúbica entre x es x cuadrada menos 5x entre x es 5 distinto de 0. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya apliqué este primer método de factorización, que fue factor común, ¿va? Hay que ver si puedo aplicar otro más. Acuérdate de esos tres métodos muy estándares, los mínimos que tienes que saberte. Factor común ya fue. Sigue diferencia de cuadrados, ¿va? Aquí, si te das cuenta, es una diferencia. Sí, ¿no? Lo que está dentro del paréntesis tiene forma de diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque en principio la diferencia es una resta nada más. ¿De acuerdo? La diferencia es una resta. Y aquí se ve la resta. Es de cuadrados. Aquí vamos a tomar las raíces cuadradas y vamos a obligar a calcular las raíces cuadradas. Con esto me refiero a que, bueno, raíz de x cuadrada, si es exacta, te queda x. Raíz de 5 no es exacta, pero en este caso el ejercicio, si se dan cuenta, aquí sí me conviene dejarlo como raíz de 5. ¿Y por qué? A lo mejor te preguntarás, ¿por qué? Muy fácil. Si observan las respuestas, si observas los 4 incisos de esta pregunta, podemos observar que el inciso B, el inciso C y el inciso D, todas tienen raíz cuadrada de 5. Entonces sí es importante dejarlo como raíz de 5. No es exacto, pero se deja de esta forma para que pueda cuadrar con una de estas respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tienes esas raíces, ya puedes factorizar por este método conocido como diferencia de cuadrados, que decía, abre dos paréntesis, coloca la primera raíz al principio, coloca la segunda raíz al final y alterna signos. Solamente que no hay que olvidar que aquí al principio había una x distinto de 0. Ya factoricé todo lo que pude, ¿sale? Lo que sigue es seguir el mismo procedimiento de una ecuación de segundo grado. ¿Cuál era ese procedimiento? Solamente tomabas cada factor o paréntesis y lo igualabas a 0, ¿va? Este es un factor, este es un factor o paréntesis, este es otro factor o paréntesis. Decimos que x tiene que ser distinto de 0. Primer factor o paréntesis distinto de 0. El segundo factor o paréntesis es x más raíz de 5 distinto de 0. Y el último factor o paréntesis es x menos raíz de 5, tiene que ser distinto de 0. ¿Ok? ¿Vale? Solamente hay que terminar de resolver este rollo, ¿va? Este desastre. La idea es fácil. Aquí ya tienes que x es distinto de 0. No hay pierde. Por acá de sumar lo pasas a restar. X tiene que ser distinto de menos raíz de 5. Más a la izquierda, se convierte en un menos a la derecha. Y bajo la misma idea, el x menos raíz de 5 de restar se pasa a sumar. Menos a la izquierda
se pasa como un más raíz de 5 a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces ya resolviste casi terminas de resolver este desastre, ya sabes qué valores no puede tomar. Seguimos el mismo principio que ocupamos en dominio de una función racional. ¿Qué significa que x tenga que ser distinto de 0, que x tenga que ser distinta de menos raíz de 5 y que x tiene que ser distinto de raíz de 5? Significa que x puede tomar cualquier valor de la recta numérica, que aquí me queda un poco chueca, igual de chueca, pero no se amontona. X puede tomar cualquier valor de la recta numérica, cualquiera, ¿sale? Excepto los que aquí están especificados. ¿Bien? Es decir, no puedes tomar el valor de menos raíz de 5. Este valor no se puede tomar. Déjenme hacerlo así. Antes de colocar esto. Coloca aquí el valor de menos raíz de 5, 0 y raíz de 5. ¿Va? Entonces, que X no puede hacer ni este, ni este, ni este valor, significa que puede ser cualquier otro, excepto los que aquí están especificados. No puede ser menos raíz de 5, no puede ser 0 y no puede ser raíz de 5. En otras palabras, la recta numérica se parte en 3 pedazos, que tienes el pedazo de la izquierda, que es menos infinito, menos raíz de 5, el pedazo del medio, o bueno, los pedazos del medio, porque uno va de menos raíz de 5 a 0, otro va de 0 a raíz de 5, y otro va, al final, el de la derecha, de raíz de 5 al infinito. Son varios pedazos. Y todos esos pedazos unidos son la solución donde la función es continua. Lo que está sucediendo es que estos valores son discontinuidades. Imagínate que tú tienes una gráfica que es algo así, ¿de acuerdo? Y tiene 3 hoyos, 3 agujeros. Uno aquí, otro acá y otro acá. Uno en menos raíz de 5, otro en el 0 y otro en raíz de 5, ¿de acuerdo? Cuando dice que x tiene que ser distinto de 0, tiene que ser distinto de menos raíz de 5 y tiene que ser distinto de más raíz de 5, significa que tiene 3 agujeros la gráfica y los pedazos donde la función es continua es este de aquí, ¿de acuerdo? Que representa este intervalo, este de acá, que representa este intervalo, este de acá, que representa este intervalo y este de por acá, que representa este intervalo, ¿vale? Entonces te pueden preguntar dónde es continua, que es la parte en rojo, que son pedacitos de la gráfica, o dónde es discontinua, que son en particular estos puntos donde tenemos agujeros en su gráfica, ¿de acuerdo? La discontinuidad es una pregunta de la guía que he hecho la siguiente, ¿vale? Pero déjenme ver qué me dicen en los comentarios. Creo que no hay muchos comentarios. Ustedes díganme, ya quedó el ejercicio, ¿sale? Este es, digamos, el procedimiento estándar. Y la respuesta correcta es el inciso D. Sí, inciso D. ¿Sí? ¿Todo en orden? Sí, inciso D. Ustedes díganme, ¿eh? No para borrarles y pasar al que sigue. Ya que un poquito a grandes rasgos entendimos que es esto de discontinuidad y continuidad. ¿Sí puede llegar a venir preguntas de esto? Sí, es muy... bueno, aunque a pesar de que esto puede ser algo con estructura, lo que te puede llegar a venir, probablemente si llega a venir puede ser una ecuación un poco más sencilla, como una ecuación de segundo grado. El procedimiento va a ser un poco más rápido. Sería todo eso entonces. Así es, porque la pregunta es ¿dónde es continua? Y si te vas al dibujito, pues es este pedazo acá, este pedazo acá, este pedazo acá y este pedazo acá. O sea, 1, 2, 3, 4 pedazos o 4 intervalos. Es donde es continua la solución. Primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo. Si te pregunta por las discontinuidades, esos ya son los valores puntuales, por donde gráficamente son o representan agujeros de la gráfica, ¿vale? Bien, entonces les voy a borrar, si tienen alguna duda aprovechen, si no para pasar al que sigue, que es el 22, que es una idea muy similar a la que hicimos ahorita, pero ahora nos pide discontinuidades, ¿vale? Nada más hay que tener cuidado con qué te pide. Las continuidades son así, son estos intervalos. Las discontinuidades son estos valores, ¿de acuerdo? Entonces, por eso aquí fue la respuesta a los intervalos, porque te pide discontinuidades, pero si te llegara a pedir, te pide la continuidad, pero si te llegara a pedir discontinuidades, entonces serían estos valores en particular,
es justamente la pregunta que sigue, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, les voy a borrar para que veamos el que sigue. ¿Cuántos andamos por acá? 138, genial, perfecto, que ando muy por aquí. Va, entonces déjenme borrar este de aquí. Pasamos al 22. Muy similar a este, es básicamente casi lo mismo. Porque la diferencia es que ahora, bueno, la función evidentemente es distinta. La función que da el ejercicio es 1 sobre x cúbica más 2x cuadrada. X cúbica más 2x cuadrada a menos 3x. Esta es la primera, ¿va? Ahí está. ¿Y qué nos pide este ejercicio? Lo estoy borrando, vamos leyendo el ejercicio 22. Recuerda, si no tienes la guía de IPN, puedes mandar mensaje a los asesores para que te la proporcione. Puede ser que ahorita no te contesten algunos porque es un poquito tarde. Quizá no tan tarde, anteriormente estamos a las 10. Pero ahí la puedes conseguir, ¿vale? Para que la tengas y podamos estar en la misma sintonía, ¿de acuerdo? Bien, no hay más comentarios. La pregunta dice así. Determina los valores de x para los cuales es discontinua la función. Te está pidiendo dónde es discontinua. Al final del día la continuidad y discontinuidad son conceptos que están muy ligados. Dijimos que la continuidad se representa por intervalos, son esos pedacitos en rojo del ejercicio anterior, y sabemos que las discontinuidades son esos valores puntuales donde existen estos agujeros o estos hoyos, ¿vale? Aunque no sea la comunidad politécnica, puedo tener así, así, sin bronca, ¿vale? Tú aprovecha. Va. ¿Qué más decía? Ah, sí. Las discontinuidades, pues son esos agujeritos en particular. Y esos agujeritos, esos valores puntuales, salen de ocupar el mismo procedimiento de encontrar el dominio de una función racional. Entonces, otra vez, para los que llegaron temprano, recuerda que una función racional es una fracción algebraica, ¿de acuerdo? Las fracciones algebraicas son de la forma así, f de x entre g de x, y tienen la condición de que lo de abajo tenga que ser distinto de 0. Esta condición de aquí te da todo. Te da tanto el dominio como la continuidad. De hecho, si lo analizas con calma, en estas funciones racionales que hemos trabajado, si se acuerdan bien, el dominio coincide con las continuidades, ¿vale? Con los intervalos de continuidad. Entonces, sacar dónde es continua una función racional es lo mismo que sacar cuál es el dominio de una función racional, ¿vale? Un detalle curioso. Vale. Entonces vamos a hacer esta condición de aquí. Hay que tomar a g de x. En este caso, el que toma el rol de g de x es esta cosa acá. X cúbica más 2x cuadrada menos 3x. Y decir que tiene que ser distinto de 0. X cúbica más 2x cuadrada menos 3x tiene que ser distinto de 0. ¿Vale? Hay que resolver esta ecuación. Entonces recuerda, cuando tú quieres resolver una ecuación, gracias Frida, qué gusto, saludos, ¿cómo has estado? Cuando tú quieres resolver una ecuación de este estilo, tenemos nuestro estándar, ¿no? Estos 3 métodos mínimos de factorización que tienes que saberte. Si no te sabes, tienes tiempo para empezar a practicarlos, acuérdate. Los mínimos métodos de factorización que tienes que saberte para cualquier examen de admisión: factor común, diferencia de cuadrados y trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Y te sabes más, perfecto, especialmente para poli. Pero al menos con estos 3, estos ejercicios de continuidad o dominio son suficientes, ¿va? A trabajar dominios, ya trabajamos dominios, Valentina, ya trabajamos dominios en el primer live, de hecho. No me acuerdo, si hay más preguntas de dominio en la guía de IPN a partir de este punto, con gusto lo vemos. Pero si no, pues, si chance al final nos sobra un poquito de tiempo, podemos repasar lo que sobre por ahí, ¿no? Pero al menos ahorita vamos hacia adelante, ¿vale? Bien, entonces, como les decía, al menos aquí, para una función racional, así un rápido paréntesis, para los que a lo mejor no se acuerdan de dominios, usualmente de dominios nos pueden preguntar dos cosas: dominio de una función racional o dominio de una función raíz cuadrada. Dominio de una función racional es exactamente lo que estoy haciendo aquí, ¿vale? Lo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Cómo calcular la continuidad? Es el mismo procedimiento para calcular el dominio de una función racional. Entonces esa parte ya la conoces, ¿no? Estamos repasando de algún modo. La parte de dominio de una función raíz cuadrada, traten de estudiarlo. Ya lo revisamos en otros en slides pasados, pero si al final nos sobra un poquito de tiempo, espero que sí, tratamos de ver si lo podemos abrir un espacio, ¿no? Ahorita no vamos a adelantarnos a eso.
vamos a tratar de llevar el ritmo necesario para ver todas las preguntas. Vamos a resolver esta cosa de acá. Hola, Andy, ¿tiene página de YouTube? Al menos yo no. Llevo tiempo pensando que la voy a abrir, pero no la he abrido. No la he abierto, más bien. ¿Qué onda, digo? Qué gusto, café sin azúcar. Muy buena recomendación. Qué gusto, de verdad. Muchas felicidades. Bueno, vamos a continuar, ¿va? Y vamos a pensar en eso de abrir un canal un día de estos. Vamos a resolver esta cosa. La idea es la misma, ¿de acuerdo? Estos tres métodos esenciales que tienes que saberte es primero probar factor común. Recuerda que el factor común busca extraer todo lo que se repita en tu polinomio, ¿vale? Pueden ser las letras, pueden ser cantidades. En este caso, en estos tres términos, se repite la x. ¿Cuál de todas esas x vas a factorizar? Vas a factorizar la que sea de menor exponente, la más pequeña. X cúbica, x cuadrada, x, la más pequeña es x. Entonces factorizo esa x y, déjenme ahí un poquito de espacio acá, factorizo esta x y cada uno de los términos originales los voy a dividir entre lo que estoy factorizando. Este es el proceso de factor común. Entonces x cúbica entre x, x cuadrada, más 2x cuadrada entre x es 2x, menos 3x entre x es 3. Y esto es distinto de 0. ¿De acuerdo? Ya quedó el primer método de factorización, factor común, ¿no? La esencia fue factorizar x, como ustedes lo comentan ahí en el chat, ¿no? Bueno, primer paso es aplicar factor común. Hay que revisar si se puede aplicar todavía algo más. Nos quedan dos métodos más de los básicos. Diferencia de cuadrados, mucho cuidado, diferencia de cuadrados. Es para algo que tiene la forma a cuadrada menos b cuadrada. E importante, dos características mínimas para diferenciar una diferencia de cuadrados. ¿Qué es diferencia? O sea, ¿qué es una resta? Y la segunda, que son 1, 2 términos nada más. 1, 2. 1, 2, 3. Es un trinomio. Entonces este método no aplica. Tercer método básico, trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Este trinomio tiene esa forma. Y recordatorio, ¿cómo se factoriza algo por trinomio de la forma x cuadrada más bx más c? Vas a abrir dos paréntesis, ¿sale? Para el trinomio. Le vas a sacar raíz cuadrada únicamente al primer término, o sea, a la x cuadrada. Raíz cuadrada de x cuadrada es x y x, ¿vale? El primer signo se baja completamente igual. Este más lo copias y pegas acá. El segundo signo va a ser multiplicación de signos, es decir, más por menos nos da menos, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. El primer signo se baja igual, el siguiente multiplicas, más por menos, menos. Y ahora vamos a buscar dos números que multiplicados me queden el tercero, y dependiendo de estos signos puede ser sumados o restados 2. A veces le dicen que sean multiplicados 3 y sumados o restados 2. Puede ser a veces un poquito confuso cuando te dicen sumados o restados porque el panorama la veo muy grande. Una regla que puedes ocupar es decir, bueno, aquí es negativo, signos iguales se suman. Entonces puedo preguntarme que busco dos números que multiplicados me den 3 y que aquí por ser signos iguales sumados me den 2. ¿Va? Multiplicados 3, sumados 2. Detalle curioso que estamos encontrando. Hay números que cumplen eso, 3 y 1. ¿No sería más? Sí, tienes razón. Acabo de cometer un error, ¿no? Por ahí dijeron 3 y 1, pero no funciona porque sumados no me dan 2, de hecho serían 4. Pero resulta que tengo un error, y qué bueno que lo vieron, porque yo no me di cuenta. Yo les comenté que el primer signo se copia igual, pero no lo copié igual, ¿no? Si te das cuenta. Entonces, error mío, no lo copié igual, es más. ¿Va? Se copia igual, no lo había copiado igual, y ahora sí ya tiene sentido. Y el segundo está bien, más por menos, menos. Entonces va, lo bajamos igual, multiplico, repito la pregunta, multiplicados 3, signos distintos se restan. Pues tienen que ser multiplicados 3, signos distintos restados 2. ¿Qué números serían? Ahora sí, ya funciona lo que ustedes mencionaron. 3 y 1, ¿de acuerdo? Primero va el más grande, luego el que le sigue. A veces estamos acostumbrados
a no colocar estos signos que están en color y ir directamente atacar a buscar los números que cumplan estas condiciones, pero te puedes apoyar con esta idea de signos para que al menos la parte de los signos no cause conflicto si es algo que te llega a causar conflicto, ¿no? Signos distintos se restan y por eso tuvo que ser restado. Pero aquí no olvidemos, antes de pasar al siguiente paso, que había una X al principio y pues lo que sigue es lo que hacíamos en cualquier ecuación de segundo grado, que se factorizaba. Ahorita repito, ¿vale? ¿Vale? Ok, entonces, ¿qué seguía en una ecuación de segundo grado? Tomábamos cada factor o paréntesis y se igualaba a 0, solamente que en este caso no tiene la etiqueta de igualar a 0, tiene la etiqueta de distinto de 0. De ahí van a salir tus discontinuidades. X distinto de 0, siguiente paréntesis, x más 3 distinto de 0, siguiente paréntesis, x menos 1 distinto de 0. ¿Sale? X tiene que ser distinto de 0, aquí no hay pierde, ya está resuelto. X tiene que ser distinto de menos 3, recuerda, es una ecuación de primer grado, de sumar se pasa a restar. Y X tiene que ser distinto de 1, de restar se pasa a sumar. Entonces, como me están pidiendo las discontinuidades, estos valores en particular son tus discontinuidades, son los valores donde la gráfica se corta, ¿vale? Discontinuidades. Recuerda, si me pidiera la continuidad, construyes los intervalos, pero bueno, no me pide eso, solo me pide las discontinuidades, son estos valores, 0, menos 3, 1, en orden es menos 3, 0 y 1, aunque no, las respuestas no vienen en orden, la respuesta correcta sería otra vez la D, 0, 1 y menos 3, 0, 1 y menos 3, respuesta correcta D, ¿vale? Antes de un repaso, escribe por TikTok para mandar la guía IPN 2023. Ok, me comentan que escriban por TikTok para que les puedan mandar la guía de IPN 2023 en digital, ¿sale? Para que lo tengan en cuenta. Por si no, bueno, yo creo que ya lo vieron, está ahí en los comentarios, pero para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Entonces, recapitulando rápidamente antes de pasar a lo que sigue, que no quiero atrasarme, este ejercicio fue otra vez una pregunta de una continuidad y discontinuidad, que es un procedimiento 99% igual a sacar el dominio de una función racional. ¿Qué herramientas requiero para sacar el dominio de una función racional? Al menos recordar cómo resolver ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, al menos con eso tienes gran ventaja, porque en el examen lo típico es que hayan a preguntar ecuaciones de segundo grado, ¿va? O sea, lo más grande que puede llegar a venir. ¿Y cómo resuelves una ecuación de segundo grado? Hay que factorizar, y es aquí donde tenemos que limar los detalles que nos hagan falta, ¿no? Dado que no tenemos como tanto tiempo para poder ver muchos temas anteriores con detenimiento, te puedo recomendar que te enfoques al menos para ecuaciones de segundo grado y que te pueden ayudar para resolver el dominio o continuidad y discontinuidad de una función racional, los métodos de factorización, los mínimos, que son factor común, diferencia de cuadrados, y trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Sale? Para que practicar estos métodos también. Son preguntas que llegan a venir. Si puedes practicar más métodos de factorización, estaría grandioso. ¿Sale? Yo me parece que sí, Fernando. Mande mensaje ahí al chat. Va, entonces mínimo. Va, este último lo acabamos de practicar, aquí lo empleamos, la idea es fácil. Raíz del primero es x y x, lo coloco al principio. El primer signo se copia y se baja igual. El segundo signo es multiplicación, más por menos menos. Necesito colocar dos números aquí. Esos números se buscan muy fácil. Va a ser multiplicados el tercer término y dependiendo cómo sean estos signos, puede ser que sean sumados o restados. Como son signos distintos se restan. Entonces buscas que multiplicados sean 3 y que restados sean 2. Los números que cumplen eso son 3 y 1. 3 por 1, 3, 3 menos 1, 2. Primero va el más grande y luego el que le siga. ¿De acuerdo? Rápidamente. ¿Va? ¿Es para Comipems? No, es para IPN, ¿vale? El examen de superior de IPN.
¿Cuántos métodos son? Son varios métodos, no tienen que saberse todos, pero sí tenemos que mencionarlos rápidamente antes de pasar a la siguiente pregunta. Factor común por agrupación de términos, diferencia de cuadrados, suma o diferencia de cubos, trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, y faltaría el... Ay, se me olvidó cómo se llama este último método. Bueno, no importa, no lo van a ocupar. División sintética. Son en general 8 métodos. Lo recomendable es así como lo que sí llega a venir siempre es factor común, diferencia de cuadrados, suma o diferencia de cubos y trinomio de la forma x cuadrada más bx más c y trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Aunque se sepan esos 5 me parece que fueron, ya la tienen de gane. Si no tienen tiempo, al menos estos 3, ¿de acuerdo? Al menos estos 3 mínimo para que no vayan a fallar en lo que les llega a venir. Puede ser que haya preguntas de suma o diferencia de cubos y sí, sería importante que supieran ese método. Si aparece alguna pregunta donde tenemos que ocupar suma o diferencia de cubos, lo repasamos sin mayor bronca, ¿va? Vamos en orden, ¿vale? Gael, vamos en orden. Todavía nos faltan algunas para llegar a la 25, pero ahorita llegamos a la 25. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? No se preocupen, vamos a revisar todas, pero vamos a meterle un poquito de velocidad, que ya siento que me estoy empezando a atrasar. Vamos a pasar a la 23. Es una pregunta teórica. Las preguntas teóricas, nada más voy a dar la respuesta, ¿vale? Podemos entrar en mucho detalle, pero pues no es la idea. A grandes rasgos solo tienes que saber la respuesta. Bien, les voy a borrar acá. Pregunta 23 de la guía de IPN. Pregunta 23. Es una pregunta teórica. Vamos a leerla. Dice lo siguiente. Una función f de x continua en un punto A no siempre es espacio en A. Y tienes muchas ahí opciones. Continua, discontinua, derivable, infinitamente derivable. La respuesta correcta es derivable. ¿De acuerdo? Esta pregunta o este ejercicio, la respuesta es derivable. Vamos a entrar en muchas discusiones o más a fondo de por qué esto pasa, entrar a mucha teoría, pero esa teoría no nos van a preguntar, entonces mejor enfoquémonos en cuál es la respuesta de este ejercicio. Lo que dice es, una función continua en un punto A, o sea, una función que es continua, no siempre es espacio en A, o sea que puede ser, o sea, una función que es continua no siempre va a ser derivable, no siempre va a tener derivada en ese punto A. Tiene que ver mucho que ver con la geometría de las funciones, pero no vamos a entrar en ese tipo de detalles. Solamente recuerda que si es continua, no necesariamente se puede derivar. Más que nada lo llaman que si es continua, no necesariamente es derivable, ¿vale? Así es como lo menciona. Pero esa es la respuesta, ¿de acuerdo? Bien. La 24, bueno, la 24 es algo parecido a una pregunta que contestamos en ejercicios anteriores. Es parecida al ejercicio 13, tiene que ver con el ejercicio 13, de hecho ya el 13, ¿verdad? Sí, el 13. Vamos entonces a hablar de ello, vamos a recapitular un poco lo que hicimos en el ejercicio 13. Dice, señala los criterios ordenados correctamente que debe cumplir una función f de x para que sea continua. ¿De acuerdo? En su momento nosotros hablamos de la definición de continuidad, ¿de acuerdo? Una cosa es la idea geométrica, el dibujito, ¿no? Y otra cosa es la expresión algebraica que describe la continuidad. La expresión algebraica, bueno, algebraica entre comillas, la expresión matemática, mejor dicho, que describe la continuidad es la siguiente. Es el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f de a, ¿vale? Esta es la expresión matemática que describe si una función es continua o no lo es. ¿Bien? Esta fórmula, llamémosle fórmula, si se cumple, entonces la función es continua en el punto mencionado. Usualmente esto de aquí lo separan en 3 pasos, ¿de acuerdo? Esto de aquí lo separan en 3 pasos. Paso 1, primero se verifica que f de a esté definida, ¿vale? Esté definida. O sea, que sí se pueda sustituir el valor de a en la función, porque al final del día eso es f de a, es un valor numérico de sustituir el valor de a en la función f de x. Que esté definida es que sí se puede sustituir. Paso 2 es verificar que el límite de x cuando tienda a de f de x exista, o sea, que sí tenga respuesta, que sí nos dé un valor.
Y para esto hay muchas formas de hacerlo. La clásica de sustituir el valor de x, o están también conocidos como límites laterales, que son una alternativa a este procedimiento. Y el paso 3 es verificar que se cumpla la igualdad, o sea, ya que verificaste que esto sí se pueda sustituir y que esto sí me dé un valor, tenemos que verificar que los valores que me quedaron en el paso 1 y en el paso 2 sean iguales, que es básicamente la fórmula. Si se da la igualdad, entonces es continua. Es lo que te decía, esta fórmula desglosada en 3 pasos. Entonces, ahí está. Vamos simplemente a ver cuál de estos 4 incisos tiene pues lo adecuado, ¿no? En este caso no es X, no es A, es C, de hecho menciona, ¿no? F de C está definida, vamos a cambiarlo. Aquí no habla de una A, habla de una C, es lo mismo, nada más para que se adecue al ejercicio y tenga sentido, no nos vamos a confundir con respecto a lo que dice el ejercicio. No ocupa A, ocupa C. Vale. Entonces, inciso A dice, F de C está definida. Entonces, hasta ahí vamos bien. De hecho, con solo saber que el paso 1 es que F de C, F evaluado en el valor de C, esté definida, pues podemos descartar el inciso C y el inciso D, ¿de acuerdo? Paso 2, tenemos que verificar que el límite de F de X exista, lo cual es donde truena el inciso A, ¿no? Si te das cuenta, ahí truena el inciso A. Acuérdate que está en la horizontal, ¿de acuerdo? El inciso A primero dice F de C esté definida, luego el paso 2 dice el límite cuando F de X, cuando X tiende a C de F de X es igual a F de C, te está diciendo esto. O sea que ya te está hablando del paso 3 y luego te habla del paso 2, ¿no? Si te das cuenta del inciso A. El inciso B sí lleva el orden correcto, que esto esté definido, que esto exista, y al final comparas los valores. Y si son iguales, entonces es continua. Entonces, respuesta correcta es el inciso B. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Sí están de acuerdo? Porque veo que nadie colocó la B o nadie mencionó la B de los que contestaron. De las 2 personas que contestaron. ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo que es el inciso B? Recuerda que estos incisos están en el horizontal. A lo mejor se confundieron por eso. Se me hace que sí, ¿no? Pero bueno. ¿Sí? ¿De qué nivel es esto? Estas son preguntas del examen de IPN de nivel superior, ¿de acuerdo? Para la universidad. El examen que se presenta en unos días, no sé en qué día vivo. Hoy 19 se presenta como una semana y cacho, una semana. ¿Ah? De nada, Justin. Bien, entonces ya quedó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Todo en orden? Bien, entonces vamos a continuar a la 25. ¿Qué tenían dudas por ahí? Para aprovechar el espacio, voy a borrar esto de acá. ¿Vale? Nada más recapitulamos algo que hayamos comentado ya en un ejercicio anterior. ¿Vale? Nada más no lo olviden. Vamos a pasar a la 25. La 25 es una pregunta que no es complicada, es quizá un poco extraña o tediosa de comprender, pero es bastante fácil. Que llegue a venir un examen de admisión, sí lo dudo, ¿vale? Una pregunta de este estilo sería muy raro llegar a venir, pero vamos a resolverla, ¿de acuerdo? Dice, calcular el valor de A para que la función, te da una función, sea continua en el punto X igual a 1, ¿de acuerdo? Déjame rápidamente escribir la función S de X. Si llegara a venir un ejercicio con esta idea, colocaría unas funciones más pequeñas por la parte del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, para que no se vayan a espantar, no es un ejercicio que sea complicado, solo que a veces se vuelve tedioso por los valores que te escriben. Más 3 medios de AX. Menos 2 con X menor o igual que 1. X menor o igual que 1. Y luego tienes abajo 6 más AX menos X cuadrada. 6 más AX menos X cuadrada. Si X es mayor que 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces, quieres que sea continua en el punto X igual a 1. Quieres obligarla a que sea continua aquí. ¿De acuerdo? Continua. Entonces, ¿qué significa que esta función sea continua ahí? Significa que se debe cumplir lo que acabamos de mencionar hace un momento. Se debe cumplir que el límite cuando X tiende a 1 de la función que se llama S de X es igual a S de 1. Esto es lo que se tiene que cumplir, ¿no? Que bueno, para que se cumpla eso, se tiene que hacer en 3 pasos. S de 1 esté definido, o sea, se pueda sustituir el 1 en la función.
el límite cuando x tiende a 1 de s de x exista y esos dos valores coincidan, o sea que sean iguales. Son los 3 pasos para corroborar esto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Paso número 1 es verificar que s de 1 esté definida. O sea, yo voy a cambiar las x por un 1, ¿de acuerdo? Solo hay que tener cuidado, porque esta función se conoce como función a trozos. ¿Qué es una función a trozos? Es como si tomaras dos gráficas, tomas un pedazo de una gráfica, otro pedazo de otra gráfica y luego las pegas, ¿de acuerdo? La gráfica resultante es la combinación de dos funciones distintas, ¿de acuerdo? Y entonces aquí está el detalle, ¿dónde voy a sustituir el valor de 1? ¿En la función de arriba o en la función de abajo? Para eso tienes que observar cuáles son los intervalos de las x, ¿de acuerdo? ¿Dónde cae el 1? El 1 cae en el intervalo x menor o igual a 1 o el 1 cae en el intervalo x mayor a 1. ¿En qué función sí cumple el intervalo o la desigualdad el valor de 1? En la primera, la de arriba, que es x menor o igual a 1, o en la segunda, es decir, la de abajo, x mayor a 1. ¿Cuál de esas dos desigualdades funciona para para este valor de 1? ¿No? Dice que tiene que ser continua en 1 y hay que ver el 1 dónde lo puedes acomodar. 1 cumple esto o cumple esto. 1 cumple ser menor o igual que 1 o 1 cumple ser mayor que 1. ¿Qué opinas? ¿La de arriba o la de abajo? Si la observamos con calma, exactamente, cumple la de arriba. Cuando tú tomas el valor de 1 y ves en cuál de estos dos intervalos funciona, en cuál de esos dos intervalos está correcto, es en la de arriba. 1 es menor o igual que 1, lo que significa que sí se puede evaluar. La vas a evaluar en el intervalo donde sí se cumple el valor de 1, o sea, en el intervalo de arriba. 1 al cubo más 9 medios de 1 al cuadrado más 3 medios de ax, o sea, valor de 1, menos 2, ¿no? Donde, bueno, x vale 1 y pues aquí hay que hacer cuentas. Y aquí está la parte que te mencionaba, que no es difícil, pero es tediosa. O sea, porque bueno, aquí te van a quedar fracciones, que eso le encanta a IPN, que realmente no tiene mucho grado de dificultad, son operaciones aritméticas, solamente hay que recordar cómo resolverlas, ¿va? 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado es 1, pero por 9 medios me quedan 9 medios, 3 medios por a por 1 es 3 medios de a, menos 2. Y aquí podemos simplificar algunas cosas. Puedo simplificar lo que sería el 1 con el 9 medios con el menos 2. ¿Sale? Podemos hacer esa cuenta. ¿Por qué arriba? Porque pregunta, ¿qué desigualdad es cierta? ¿1 menor o igual que 1 o 1 mayor a 1 cuando 1 mayor a 1 cuando x es igual a 1? X toma el valor de 1, cambié la x por 1, cambié la x por 1. ¿Cuál de estas dos desigualdades es verdadera? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Sí? ¿Ya se ve? La que es verdadera, pues es esta, porque es igual a 1, y esta es la falsa. Sustituyes en donde sí es verdad, ¿vale? Entonces por eso sustituí arriba. Bien, entonces vamos a hacer esta cuenta de acá, la voy a hacer aquí aparte, la cuenta de 1 más 9 medios menos 2. Este 1 y este menos 2 son cantidades enteras, 1 menos 2 es menos 1 más 9 medios. Hacemos esta suma o resta de fracciones. Aquí les puedo recomendar aplicar el método cruzado, ¿sale? Un método que a grandes rasgos te dice, vas a multiplicar denominadores, y luego vas a multiplicar cruzado. El 2 se multiplica a la izquierda y el 1 se multiplica a la derecha. Nos quedaría entonces 2 por 1, 2, menos 1 por 2, menos 2, más 1 por 9, 9. Menos 2 más 9 es 7 medios. Y aquí al final de todo lo que tengo encerrado en rojo, me queda 7 medios más 3 medios de a. ¿De acuerdo? Eso es lo que queda al evaluar en 1. Siguiente.
para ver el lado izquierdo. Ah, claro, claro, qué bueno que me dices. No me había dado cuenta que no se veía completo. Dame un segundo, déjame. Si no se ve ustedes, avísame. A ver si ya se ve un poco mejor. No tanto, ¿verdad? Según yo, ahí va a quedar un poco mejor. No tanto todavía. Me olvidó delimitar el espacio del pizarrón. A ver, ahí qué tal. Ya se ve, pero se pierde la otra parte, ¿no? Déjenme girar tantito al otro lado. Ahí está, ¿no? Más en el límite. Bien, entonces déjenme escribir la respuesta de esto aquí abajo, para que no vayamos a perdernos. 7 medios más 3 medios de A. Bien. Paso número 2 es sustituir o evaluar el límite. O sea, tenemos que resolver cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 de s de x. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué significa esto? El problema aquí está en que cuando calculas el límite de una función a trozos, tienes dos funciones donde puedes sustituir, y aquí ya no importa la desigualdad. Es en donde entra lo que conocemos como límites laterales, y es la parte donde sí consideraría de que es difícil que venga, porque en esta sección es donde el ejercicio se empieza a alargar demasiado, lo cual puede romper el tiempo que se dedica a este tipo de ejercicio. Ahora, si llegara a venir, evidentemente vendrían con cantidades mucho más amenas y polinomios más pequeños para poder resolverlo con este método. Bien, vamos entonces a pasar a resolverlo. ¿Cómo calculo el límite de esta cosa que es una función a trozos? Bueno, la idea es simple. Vas a evaluar el límite en la función de arriba y en la función de abajo. ¿De acuerdo? En las dos. Es decir, aquí tenemos dos procedimientos nuevos, que aquí quizá se va a empezar a amontonar la cosa, pero tenemos que lo solucionamos. Voy a sustituir el límite cuando x tiende a 1 de la función de arriba, que de hecho ya lo resolvimos, ya vimos cuánto nos quedó. Esa es la ventaja de que ya lo hicimos. Los 3 medios de ax, que ahí está, ahí se alcanza a ver, menos 2, ¿no? Se quedó un poco más 3 medios de ax. Voy a calcular el límite de lo de abajo. Y de aquí va a salir la respuesta. X tiende a 1, pero ahora en el límite de lo de abajo, 6 más ax menos x cuadrada. ¿Vale? O sea, voy a sustituir el valor de x igual a 1 en el de arriba, en el de abajo, y tienen que ser iguales para que el paso 2 se cumpla y automáticamente el paso 3 se cumple. ¿Bien? Entonces, sustituir x igual a 1 en este límite es básicamente lo que hicimos aquí arriba. Entonces no lo vamos a repetir, solo tendrá que sustituir aquí abajo el valor de 1 y luego igualar las expresiones algebraicas. ¿De acuerdo? Es un ejercicio de continuidad. Estamos ocupando la definición de continuidad para poder calcular este desastre. Estamos en el paso 2. De hecho, con el paso 2 vamos a encontrar la respuesta. ¿De acuerdo? El paso 2 se aprovecha del paso 1 porque el primer límite de la primera función, de la función de arriba, pues ya es esto mismo aquí. Es el mismo procedimiento y solo había que evaluar aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, les puedo borrar allá arriba. Puedo ir borrando por aquí, este pedacito de acá. Acá vemos el ejercicio. Va. Entonces voy borrando. Muy bien. Perfecto. Entonces, como les decía, calcular el límite A. Ya lo hiciste. Es el límite cuando x tiende a 1 de ese polinomio, ¿no?, que tienes aquí escrito. X cúbica más 9x cuadrada, más 9 medios de x cuadrada, más 3 medios de ax, menos 2. Esto en realidad ya lo resolviste, porque es exactamente lo mismo que cambiar la x por 1,
x por 1, x por 1, x por 1, hacer las mismas cuentas y te va a quedar lo mismo al final. 7 medios más 3 medios de a. Falta resolver el límite b. El límite b es sustituir x igual a 1 en 6 más ax menos x cuadrada. Entonces déjenme escribir ese límite. Límite cuando x tiende a 1 de 6 más ax menos x cuadrado. Sustituyo x igual a 1, nos quedaría 6 más ax menos x cuadrada. ¿Qué te queda entonces? 6 más a menos 1, que si juntas el 6 y el menos 1, 6 menos 1, 5 más a. ¿De acuerdo? Ya tienes el límite del valor o de la función que estaba arriba y el límite de la función que estaba abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es igualarlo. ¿De acuerdo? Tenemos que igualar este resultado con este resultado para que se cumpla la continuidad. Tú buscas que tú quieres obligarla a ser continua, y para obligar a ser continua, lo único que necesitas hacer es igualar estos resultados de los límites. Y pues ya que lo tienes así, al final del día, lo único que hay que hacer es resolver esta ecuación de primer grado del valor de a, ¿de acuerdo? Más 3 medios de a igual a 5 más a. Es una ecuación de primer grado con fracciones, entonces vamos a ocupar una técnica muy importante. No creo si ya la hemos hablado, si no, ahorita creo que sí ya la hablamos una vez, pero la voy a recalcar porque hay ecuaciones y desigualdades que llegan a tener estructuras de ese estilo y es importante cómo resolverlas de una manera fácil, ¿de acuerdo? Bien. Aquí mucho cuidado, esto no es 5a. ¿Por qué no es 5a? Porque no son términos semejantes, son cosas distintas. Uno es una variable y otro es un número, no los podemos mezclar. ¿Cuándo sí es 5a? Cuando multiplicas 5 por a. Ahí sí es 5a, porque así se escribe la manera abreviada de multiplicar. Caso que no es lo que tenemos aquí escrito. ¿Va? Bien. ¿Cómo quitábamos las fracciones en una ecuación? La idea es sencilla. Recuerda que para quitar las fracciones, y esto aplica para diferentes ejercicios que vienen en el examen, ecuaciones con fracciones, desigualdades con fracciones, podemos seguir este método para quitar las fracciones y simplificarnos la vida, es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, que solo tienes un denominador que se llama 2, y esto va a ser 2, ¿no? Si no te acordabas cómo encontrar el mínimo común múltiplo o cómo calcular el mínimo común múltiplo, una alternativa que funciona, pero hay que tener cuidado porque pueden quedar números un poquito grandes, es multiplicar todos los denominadores, ¿vale? Puede coincidir con el valor del mínimo común múltiplo o puede quedarnos un valor más grande, ¿de acuerdo? Y pues eso puede ser un poquito más tardado, pero también funciona, ¿sale? Entonces, ¿cómo quitamos las fracciones? Calculo el mínimo común múltiplo de los denominadores y multiplicamos toda la ecuación por ese valor. Pero si no me acuerdo cómo calcular el mínimo común múltiplo, la alternativa es multiplico todos los denominadores y tomo ese valor que salió y lo multiplico por toda la ecuación con la siguiente idea. Cuando multiplico toda la ecuación, multiplicas a cada término. Solo recuerda que en particular las fracciones se multiplican de una manera especial. Cuando tú multiplicas 2 por 7 medios, primero divides 2 entre 2, 1. Y luego multiplicas 7 por 1, 7. Así te ahorras tiempo para trabajar con las fracciones, ¿vale? 2 por 3 medios de a, primero divides, 2 entre 2, 1. Luego multiplicas 3 por 1, 3. 3a. Es igual, ahora vas a multiplicar 2 por 5, 5 no es una fracción, lo multiplicas de la manera tradicional, 2 por 5, 5 por 2 es 10, más 2 por a no es una fracción, se multiplica de la manera tradicional, 2 por a por 2 es 2a. Y ya tengo la ecuación de primer grado, pero ahora sin fracciones, y esa es la ventaja que buscábamos, que no tuviera fracciones, ¿de acuerdo? Bien, la resolvemos de la manera que ya sabemos.
que es Sí, existen más métodos. Puedo resolver la ecuación con todo y fracciones, lo cual en lo personal no me gusta ese camino, porque las fracciones, como al final del día las operaciones con fracciones consisten en interactuar diferentes elementos de las mismas, entre tanta interacción es más fácil que te equivoques, ¿de acuerdo? Por eso prefiero que primero lo conviertan a enteros y trabajen con sus versiones enteras, porque así es más directa las operaciones, son mucho más directas estas operaciones, ¿no? No sucede así con fracciones, no son complicadas, pero para poder obtener un resultado de suma o resta de fracciones, tienes que hacer diferentes pasos intermedios. El error el típico error es equivocarte en estos pasos intermedios por la presión del mismo examen. Por eso recomiendo que lo hagan de esta manera. ¿Va? Así es, a grandes rasgos, como dices, Kevin. ¿Vale? Bien, entonces resolvemos la ecuación. ¿Cómo se resuelve una ecuación de primer grado? También llegan a preguntar esto, por supuesto que sí. Dejamos todo lo que tenga la variable de un solo lado y lo que no tenga la variable del otro lado, ¿de acuerdo? En otras palabras, todo lo que tenga A, yo lo voy a dejar a la izquierda, y lo que no tenga la letra A la derecha. Típicamente se dejan las variables del lado izquierdo. Yo te recomiendo que si te cuesta trabajo las ecuaciones, siempre las dejes del lado izquierdo, ¿va? Para que no haya pierde. Entonces, despejando, dejando todas las letras, todas las A's a la izquierda, el más 2A de sumar se pasa a restar. 3A menos 2A es igual a 10. Y el 7 de sumar se pasa a restar, menos 7. 3 menos 2 es 1A, o simplemente A, es igual a 10 menos 7, 3. Ya acabaste, este es el resultado del valor de la A. A vale 3, inciso B. ¿De acuerdo? A grandes rasgos solo tuviste que igualar los límites. Una alternativa que puede ser muy rápida o muy larga es que vayas tomando cada inciso, cada valor de A, lo vayas sustituyendo en la función y luego pruebes si cumple los criterios de continuidad, o sea, si cumple estos 3 pasos. Eso funciona, pero puede ser demasiado tardado porque tienes que hacer varias cuentas, ¿no? Aquí sí es un poquito largo. Si tu aritmética es muy buena y eso incluye hacer suma y resta de fracciones de maneras muy rápidas, lo puedes hacer sin broncas. Tomas el valor del inciso A igual a 1, sustituyes, revisas que f de s de 1 exista, el límite cuando x tiende a 1 exista, y luego verificas que se cumple la igualdad. Si no se cumple la igualdad, tomas el inciso B y así te vas. Es una alternativa que es de mucho cuidado, pero si en algún momento te ves en la necesidad de hacer algo de este estilo en esto o en cualquier otro ejercicio, la mejor recomendación es que si quieres elegir la respuesta correcta en teoría, en promedio, más rápido, velo eligiendo al azar, ¿de acuerdo? Elige los incisos al azar. Tienes A, B y C, no sé, empiezo con la C, luego voy con A, luego con la D y luego con la B. Trata de hacerlo lo más aleatorio posible. Eso, en teoría, cuando no tienes ni idea cuál sea la respuesta correcta, ayuda porque en promedio debería ser mucho más rápido que tratar de seguir un orden, ¿de acuerdo? Entonces es una alternativa en general cuando tú quieras trabajar con los incisos, ¿sale? Bien, ¿alguna duda por ahí? 67 hasta ahorita, entonces creo que vamos bien. Va, perfecto. Vamos a pasar entonces a la pregunta que sigue, la pregunta 26. 27, de hecho, sería mejor que venían otra vez las preguntas, pero pues no. Ahorita vamos quedando. La 28 es algo larga. Bueno, les voy a borrar esta parte de aquí para que hagamos la 26 y 27. Son preguntas muy rápidas. Tengo entendido que la parte de derivadas, creo que Soluble les pasó algún curso o algo por el estilo, donde les explicó las derivadas básicas. No supe bien cómo estaba la onda para que se unieran a esas clases. Espero que la hayan podido revisar. Porque, bueno, el detalle con la parte de derivadas no son complicadas en general. Son bastante sencillas. Las derivadas tienen la característica, a menos a este nivel, de que es seguir una fórmula, es seguir la fórmula al pie de la letra. Así como está escrita tu fórmula, así la vas desarrollando. Y en teoría creo que eso no debe ser complicado. Quizá empieza a complicarse cuando tienes que mezclar distintas fórmulas. Eso a veces cuesta un poco de trabajo, pero a grandes rasgos es seguir al pie de la letra las fórmulas. Entonces, lo ideal es que las fórmulas que ahorita vamos a ver para la pregunta 26
las dominen antes de ir con cualquier otra fórmula más complicada. Una vez que entiendes las fórmulas más básicas, es más fácil poder desarrollar fórmulas un poquito más largas, es más fácil visualizarlas y irlas desarrollando. Entonces, ahorita estas cuatro que vamos a revisar, estas fórmulas que vamos a revisar para la pregunta 26, son las mínimas que ustedes tienen que empezar a entender, ¿de acuerdo? Y luego ya se pueden aventar a cosas más complejas, si te cuesta trabajo esta parte de derivadas. El ejercicio dice así: deriva el polinomio, que no es un polinomio, una función, p de t igual a t cuadrada menos 9, t cuadrada menos 9 por t más 4, ¿vale? Bien, tú quieres derivar esta función. Las derivadas, las fórmulas derivadas son un mundo, ¿vale? Hay fórmulas derivadas para distintas situaciones, hay fórmulas derivadas prácticamente para cada situación, pero eso no significa que a pesar de que haya diferentes fórmulas derivadas para situaciones particulares, sea la fórmula más adecuada, pueda ser la fórmula más adecuada. Por ejemplo, ahorita en particular te pide derivar este polinomio, y este polinomio es una multiplicación, ¿no? Es un producto notable, pero la fórmula correspondiente para derivar multiplicaciones no consideraría que fuese la más adecuada en este instante, a pesar de que es una fórmula complicada. Si la operación algebraica que tienes enfrente, tu operación algebraica que está en tu ejercicio, es simple, es sencilla, se puede resolver fácil, desarróllala, ¿vale? Como aquí es el caso, tienes una multiplicación de polinomios que es bastante simple, desarrolla la multiplicación de polinomios y empieza a derivar el resultado, ¿de acuerdo? Para que tomes un camino que sea más fácil o más claro, ¿bien? Y no nos clavemos en fórmulas que pueden ser un poco más complejas o que se basen en las primeras fórmulas y luego nos confundamos de qué fórmula ocupar en qué momento, ¿bien? Entonces, si ves te piden derivar una operación, una función que tenga operaciones muy simples, sí te recomiendo que lo desarrolles para ahorrarte ese tiempo y ese estrés de ver cuál del resto de las fórmulas más complicadas puede funcionar. Entonces, ¿qué significa desarrollar esta multiplicación? Significa que vas a multiplicar todo contra todo. La t cuadrada multiplica la t y multiplica el 4. El menos 9 multiplica la t y multiplica el 4. Entonces, si desarrollamos esta aplicación, nos va a quedar lo siguiente. El polinomio p de t es t cuadrada por t cúbica, t cuadrada por más 4 t cuadrada, menos 9 por t, menos 9t, menos 9 por más 4, menos 36. No hay términos semejantes, voy a derivar esta cosa de aquí. Creo que se trabó un poco, pero ya regresamos. Bien. Entonces, todo en orden con esta multiplicación de polinomios. ¿Todo en orden? Ok, parece si vamos bien hasta acá. Perfecto. Entonces, vamos a derivar. ¿Qué fórmulas son las más sencillas de derivadas? Las básicas, las que tenemos que aprender en principio, las primeritas que hay que comprender al 100. Voy a llamar la fórmula A, la fórmula 1. Sí, fórmula 1 es la derivada de una constante es 0. C constante. Las constantes son números o cantidades, ¿vale? Números que no cambian, tienen un valor fijo, como menos 10, como 20, como 40, siempre van a valer menos 10, 20 o 40. Fórmula 2. Derivada de x es 1. Fórmula 3. Derivada de c por v es c por derivada de v. C ya sabes que es una constante, de hecho en particular en la fórmula 3, c toma el rol de un coeficiente y v es una función de x. Función de x. ¿Qué significa que esa función de x? Significa que tiene x. Puede ser simplemente x, o puede ser un polinomio, o puede ser otra cosa más compleja, ¿vale? Es una función de la variable en cuestión. Va. Bien. Y la última fórmula es la derivada de x a la n. X elevado a algún exponente es nx a la n menos 1. O sea, el exponente se baja y luego le restas un 1 al exponente, ¿va? Recapitulando la fórmula 3, a grandes rasgos lo que dice la fórmula 3 es que los coeficientes no les pasa nada
y derivas lo que tenga la variable. Es lo que dice la fórmula 3. Entonces yo quiero ocupar esas fórmulas para derivar la función que tienes ahí arriba. Fíjate cómo va a quedar. Derivada de la función de t. Derivada de t cúbica tiene esta forma. X a la n, bueno, en este caso no es x, estamos hablando de t, pero el principio es el mismo. T al cubo es 3t a la 3 menos 1. O sea, 3, lo voy a escribir así. Nx a la n menos 1. Así quedaría. 3t a la 3 menos 1. Más, ahora derivamos el 4t cuadrada. Recuerda, los coeficientes no les pasa nada, salen de la derivada. Yo únicamente derivo a lo que tiene t cuadrada. T cuadrada tiene la forma de x a la n, que es 2t a la 2 menos 1. 2t a la 2 menos 1. El coeficiente de esta t, que se llama menos 9, no le pasa nada. Y derivo a la t. Derivada de t es como la derivada de x y me queda 1. Finalmente derivo menos 36. Menos 36 es una constante, es una cantidad fija. Entonces su derivada vale 0. Hago las cuentas pertinentes. Aquí te queda 3t cuadrada. 4 por 2, 8t. 9 por 1 es 9. Y esta es la derivada. 3t cuadrada más 8t menos 9, que es el inciso C. ¿De acuerdo? Estas 4 fórmulas son las fórmulas básicas. Quizá hoy no podemos darnos el tiempo de ir desglosando fórmula por fórmula, pero trata tú de darte el tiempo de ir entendiendo esta fórmula, de hacer ejercicios chiquitos donde apliques estos ejercicios, estas fórmulas de aquí, y para que las puedas mejorar. Una vez que entendemos estas 4 fórmulas básicas, el resto son muy, muy sencillos porque son una fórmula fija, ¿de acuerdo? Y combinado con alguna de estas en algunas ocasiones. ¿Va? Las constantes siempre van a valer 0, así es. Las derivadas de las constantes te van a dar 0, ¿vale? Y la constante es así, un número que está solo, no lo acompañan en una letra. ¿Bien? Ok. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Les puedo borrar? Para que pasemos a la pregunta 27. Bueno, la pregunta 27 es teórica, entonces solamente, como les he dicho, les voy a dar la respuesta y ya. ¿Va? Bien, perfecto. Entonces vamos a pasar. Eh, 27, ¿sale? La 27 pregunta, o dice lo siguiente: identificar la definición de derivada de h de x. La definición, bueno, lo que le llaman la definición de derivada es una fórmula, llamémosle global. ¿Qué significa esto de fórmula global? Significa que es una fórmula que siempre funciona, que va a derivar a cualquier función, ¿sale? La definición de la derivada es una fórmula que funciona para cualquier función, pero evidentemente al ser una sola fórmula que puedes aplicar para derivar cualquier cosa, hay ejercicios donde la derivada puede ser muy sencilla, otros donde puede ser muy, muy complejo, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que tenemos lo que llamamos definición de derivada, y de ahí se deducen todas las fórmulas de derivada que conocemos a grandes rasgos, ¿va? No vamos a derivar cosas más grandes o funciones más complejas con esta definición, con esta fórmula, porque de plano hay ejercicios que son muy, muy complicados y muy largos de resolver. Pero bueno, afortunadamente a nosotros, si te llegan a preguntar algo de este estilo, en Poli no me ha tocado verlo, pero bueno, sí me ha tocado verlo en UNA, por ejemplo, que te preguntan esta definición, te preguntan esta fórmula. La fórmula es la siguiente. La derivada se define de la siguiente forma. Esta fórmula o concepto general. Límite cuando delta x tiende a 0 de h de x más delta x menos h de x sobre delta x. Esta es la forma, esta es la definición de derivada, ¿vale? La fórmula global, por decirlo de un modo. Entonces, solamente tendrías que aprendértela ya.
pregunta teórica. ¿Bien? Va. ¿Ustedes ya me tienen alguna duda? Quiero hacer la 28, pero antes de la 28 creo que voy a lanzarme con el resto de ejercicios de derivada. La 28 es un ejercicio que puede ser muy largo. Ah, claro, la 28 es una pregunta que ocupa diferentes fórmulas de derivada. Es muy difícil que una pregunta de ese estilo llegue a venir en el examen porque así es un ejercicio largo, ¿vale? Bueno, vamos a resolver, la idea es que resolvamos todos los ejercicios, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a comenzar resolviendo el resto de los ejercicios. De hecho, de todas las preguntas de aquí, de la guía de derivadas, esa es la pregunta pues, más tediosa, más larga. Entonces vamos a ver diferentes ejemplos de derivadas del resto de los que ven ahí en la guía, y ya cuando acabamos de ver todo derivadas, nos regresamos a esta pregunta y la planteamos. Voy a plantearla un poquito rápido cuando regresemos a verla, para que vean cómo ocupamos las diferentes técnicas que vamos ahorita a ver con el resto de preguntas. Evidentemente, y aclaro una vez más, una pregunta así larga es muy difícil, casi imposible que llegue a venir un examen de admisión, obviamente porque hay un tiempo definido, ¿no? Y esta pregunta absorbe mucho tiempo en general. Entonces, por el momento me salto la pregunta 28, voy a pasar a la pregunta 29, y así vamos a ir avanzando, ¿sale? Conforme vamos avanzando voy a ir introduciendo más fórmulas, ¿de acuerdo? Más fórmulas. Cuando ustedes intenten practicar, concéntrense principalmente en las 4 que les escribí al principio, y una vez que ya las entiendan al 100, que no es complicado entenderlas al 100, pueden empezar a ver el resto de las fórmulas que ahorita vamos a practicar, ¿vale? Ahorita, pues, con el apunte que van a tener por ahí, lo que le pueden agregar de notas a los ejemplos que vamos a ver, pueden complementar lo que estamos por ver, ¿ok? Bien, entonces voy a borrarles acá atrás, que pasamos a la 29, insisto, a la 28, vamos a dejarlo para después de practicar el resto de ejemplos de derivada. 29. Dice, determinar la pendiente de la parábola y igual a 3x cuadrada menos 2x más 5. Y igual a 3x cuadrada menos 2x más 5. Te pide la pendiente de esta parábola, o grandes rasgos la pendiente de esta función, en el punto x igual a 2. En x igual a 2. Esto en realidad se conoce como una aplicación de la derivada, no es nada del otro mundo. Mañana quiero hacer live, no estoy seguro. Espérame, mañana es miércoles, probablemente a las 10. Bueno, de hecho, porque yo doy clase de 8 a 10, y a las 10 me desocupo y ya me estoy uniendo al live. Según yo va a ser en ese horario, pero estén al pendiente de las redes sociales, o bueno, están al pendiente de mañana en el transcurso del día, seguramente les va a aparecer el horario de live, ¿vale? Pero yo creo que al menos la parte de mate va a ser a las 10. Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, esta cosa. ¿Qué dice el ejercicio? Nos dice, determina la pendiente de la parábola. Te pide la pendiente de esta función. Bueno, cuando hablamos de cualquier función, ¿sale? De cualquier función, y te piden la pendiente de cualquier función, la idea es fácil. La pendiente de una recta es fácil de calcular, es solamente un despeje. Pero si te piden la pendiente de otra cosa que no es una recta, son 2 pasos. Derivar y luego sustituir el valor de la x que te dé el ejercicio. Cuando te piden la pendiente de cualquier función, te van a dar la función y el valor de la x en el que quieres la pendiente. Entonces, me dan la función y el valor de la x donde quieres la pendiente. ¿Cómo voy a encontrar la pendiente? Repito, derivas y sustituyes el valor que te dan, y esa es la pendiente que te están pidiendo, ¿va? Así de sencillo. Entonces derivamos este desastre, derivamos 3x cuadrada menos 2x más 5. Recordemos las fórmulas que vimos hace un momento, espero no haberlo olvidado como el orden en que las anoté. Derivada de 3x cuadrada sería, para derivarlo, sería una combinación de la fórmula 3 y 4. Lo voy a anotar aquí, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. La fórmula 3, ya que el 3 es un coeficiente, no le pasa nada. Y la fórmula 4 para derivar x cuadrada. La fórmula es nx a la n menos 1, ¿va? Ahí está. Entonces, para derivar 3x cuadrada, ocupé la fórmula 3 y la fórmula 4. Para derivar menos 2x, vamos a volver a ocupar la fórmula 3 y la fórmula 2. Sí, la fórmula 2. La fórmula 3 para especificar que el 2 no le va a pasar nada, es un coeficiente, no se deriva. Y la fórmula 2 para la derivada de x, que es 1. Más
Fórmula 1 para el 5, la fórmula 1 te decía que la derivada de una constante es 0 y el 5 es constante, por lo tanto su derivada vale 0. Ahí está la derivada, ¿sale? Entonces, hacemos las cuentas. 3 por 2, 6. X menos 2 por 1, menos 2. La derivada es 6x menos 2. Pero bueno, tú no quieres en sí la derivada, tú quieres la pendiente. La pendiente es x igual a 2. O sea, cambiar la x por un 2. Déjenme escribirlo con otro color. X igual a 2, x igual a 2. Y hacer las cuentas. 6 por 2, 10. 6 por 2, 10, no. 6 por 2, 12. Adelanté un poco. Menos 2 nos da 10. Esta es la pendiente, ¿sale? Entonces el proceso para encontrar para encontrar la pendiente de cualquier función es derivar y luego sustituir el valor que te están diciendo, ¿no? En particular. Muy bien. Respuesta correcta, inciso D. Inciso D. Ahí está. ¿Sale? ¿Dudas? No sé si haya... ¿Qué clase es? Estamos en matemáticas, ¿vale? Matemáticas, resolución de la IPN 2023, la sección de cálculo diferencial e integral. Bien, ¿todo bien? ¿Todo en orden? Para borrarles, ¿por qué puso 1? ¿Por qué coloqué un 1? Porque la derivada de x da 1, ¿no? Fórmula 2. Si te vas a las fórmulas que les escribí hace un momento en azul, la fórmula 2 decía que la derivada de x es 1. ¿De acuerdo? En vez del 5, no, en vez del 5 coloqué un 0, porque la derivada de 5 da 0, ¿vale? Profe, por la otra definición de derivadas, no nos van a preguntar eso. Acuérdense que estamos hoy enfocados en darles ideas clave para el examen, ¿no? Entonces, no voy a meterme en cosas que no les van a preguntar, como derivar por la definición de derivada. Lo podemos ver, es un proceso que no es complicado, bueno, es complicado dependiendo qué quieras derivar. Puede ser muy fácil o muy complicado, pero sí es un proceso que lleva tiempo. Entonces, a menos con la perspectiva o con el enfoque que hoy estamos aquí, que el enfoque es darles estrategias o ideas que les puedan servir para su examen de IPN, no nos conviene pues desviarnos en ese tipo de planteamientos, ¿vale? Entonces, por ese lado, no voy a trabajarlo, ¿de acuerdo? Más que nada por esta situación, más que nada porque el enfoque de hoy, de estos lives, es pues ayudarlos con lo que les pueden preguntar usualmente en el examen de IPN, lo que usualmente llegan a preguntarles en el examen de IPN. ¿Bien? Ok, ¿sí está bien, Iván? ¿Ya quedó claro? No sé si hay alguna otra duda por ahí o todo en orden. No para borrar. Vamos a la siguiente pregunta, que aquí hay que combinar diferentes fórmulas. Creo que no hay dudas. Bueno. Recuerden, si tienen dudas de esto, alguna otra materia o algo por el estilo, si quieren clases de arborización, también pueden aquí pedir informes en el número de asesores, ¿vale? Por si necesitan practicar algo en particular. Vamos a pasar a la que sigue. Para la pregunta que sigue, vamos a ocupar diferentes fórmulas de derivada. Es la pregunta número 30. Pregunta 30. Dice lo siguiente. Calcula la derivada de la función s de x igual a 2e a la x, 2e a la x entre e a la x más 1 al cuadrado. E a la x más 1 al cuadrado. ¿Sale? Entonces te voy a anotar ahora la siguiente tanda de fórmulas, incluido unas extras por ahí que son las exponenciales. Bueno, voy a intentar hablar con las exponenciales. Bien. Hace rato vimos 4 fórmulas, fórmula 1, 2, 3 y 4. Siguiente combinación de fórmulas. Fórmula 5, que se puede resumir en una tabla, pero en su momento la vamos a ver, es básicamente la derivada de una multiplicación.
derivada de u por b, es u por derivada de v más v por derivada de u. Fórmula 6 es la derivada de un cociente u entre v, derivada es denominador al cuadrado, luego es el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo. ¿De acuerdo? Fórmula, bueno, lo escribí al revés, pero es lo de menos. El chiste es que tengan las fórmulas. Fórmula 7, la derivada de v a la n. Una función elevada a un exponente. La fórmula dice lo siguiente. Es muy similar a la fórmula 4. nv a la n menos 1, solamente con el detalle extra de que se multiplica por la derivada de v. Ya que esa v son polinomios, son funciones un poco más complejas, logaritmos, funciones trigonométricas, muchas opciones. ¿Ok? Entonces tenemos que ocupar, ok, falta una más. De las exponenciales, esta es una nueva categoría, derivadas exponenciales. La derivada de e a la v es e a la v por derivada de v. Y la derivada de a la v, cualquier número elevado a una función, es a la v por derivada de v por logaritmo natural de a. ¿De acuerdo? Ahí está. Esas son las fórmulas y que otra vez se corta el pizarrón, ¿no? No se alcanza a ver completo. Déjenme lo volteo aprovechando de que no estoy tan a la izquierda. A ver cómo quedan. Ahí está mejor. Bien. Sí se ve bien el pizarrón, ¿verdad? Sí se distingue el azul todavía. Que ya empieza como a atenuarse un poco. ¿Sí? ¿No? Quizá. Va. Ok. Bien. Entonces, aquí hay que combinar diferentes fórmulas. Hay que combinar, para derivar esto, la derivada de una fracción, o sea, la fórmula 6. Y cuando sigamos este proceso, va a aparecer la derivada, la fórmula 7, y luego la fórmula 8, ¿vale? Y combinar distintas cosas. Vamos a ver qué onda. Es difícil que algo tan... Bueno, este ejercicio no es tan largo, pero sí un poquito largo, no exageradamente, como el 28. Si llega a venir algo de este estilo, algo que combine distintas fórmulas, sí puede llegar a venir, pero no tan largo, ¿no? Como a lo mejor este de aquí, ¿de acuerdo? Pero, bueno, vamos a ver cómo se ocupa estas fórmulas acá. La idea es fácil. Primero vamos a identificar quién es u, quién es v. Sabemos que la derivada de u entre v, la derivada de una fracción, u sería el de arriba, v sería el de abajo, ¿va? U el de arriba, v el de abajo. Entonces, cuando derivas y sigues la fórmula 6 en particular, ¿dónde alcanzan a ver? Ya ni sé. S' de x es igual a... a ver si el espacio me da. Denominador al cuadrado, ¿vale? O sea, esta cosa que está abajo al cuadrado, va a tener doble cuadrado. Va a ser e a la x más 1 al cuadrado y luego lo vas a volver a elevar al cuadrado, ¿no? La expresión original que ya tenía cuadrado y el cuadrado de la fórmula. Ok, luego, arriba es v por derivada de u, o sea, el de abajo por la derivada del de arriba. El de abajo es e a la x más 1 al cuadrado por la derivada del de arriba, o sea, la derivada de 2e a la x. Menos, y se me acabó el espacio. Les puedo borrar la fórmula 7, 8 y 9. Si ya lo notaron, anótenla por favor si no lo han hecho. Y avísenme cuando les pueda borrar esas fórmulas para tener este espacio acá, ¿no? Y hacer el ejercicio completo. ¿Sale? Porfa. Me dicen cuando les pueda borrar la fórmula. Va, échenle velocidad, ¿vale? Para que tengamos ese espacio. Y para que tengan las fórmulas a la mano. Y ¿listo? ¿Va? En lo que van copiando los demás, tienen que revisar cómo va la batería del celular, no con eso se vaya a acabar.
Espérenme, ¿qué onda? No, la batería va bien, pero no me he dado cuenta de algo. Déjenme aquí. El AI se denunció con... Chale. Qué hate. Pero bueno, vamos a continuar, ¿vale? Listo, vamos, pues vamos con todo. Voy a borrarles por acá y vamos a continuar con la fórmula. Afortunadamente la tenemos aquí arriba escrita, ¿no? Entonces no hay bronca. Ahí va, ¿sale? Entonces nos quedamos en la parte de el de abajo por la derivada del de arriba. Ahí está, menos, aquí está el menos. U por derivada de V. U es el de arriba y V es el de abajo. Entonces, el de arriba por la derivada del de abajo. El de arriba es 2e a la x por la derivada del de abajo. Lo voy a escribir así. E a la x más 1 al cuadrado derivada, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a mezclar más fórmulas todavía. Y esto básicamente sucede porque en esta parte de por aquí vamos a derivar e a la x, que era la fórmula 8, ¿no? Y esta parte de por aquí vamos a derivar e a la x más 1 al cuadrado, que era la fórmula 7. Entonces hay que ocupar más fórmulas de las que ya tenemos por ahí escritas, ¿de acuerdo? Por la fórmula 8 y algunas fórmulas y algunas anteriores, sabemos que la derivada de 2x, el 2 no le pasa nada, derivada de e a la x, o bueno, la fórmula 8 decía, derivada de e a la v, es e a la v por derivada de v, o sea, es e a la x por derivada de x, que es 1, o sea, no hay necesidad de escribirlo, ¿ok? Menos 2e a la x, aquí viene otra parte que hay que trabajar un poquito más, derivada de esta cosa al cuadrado, es la derivada de v a la n. Derivada de v a la n es n, v a la n menos 1, que v pues es esta cosa, por derivada de v, derivada de e a la x más 1. ¿De acuerdo? Entre, y aquí abajo tienes, doble potencia, leyes de exponentes. 2 por 2, 4. E a la x más 1 a la cuarta. Entonces, a ver, lo dije, pero no lo escribí. Vamos a anotarlo. Aquí se aplicó la fórmula 8. ¿Sale? Aquí me falta anotar un detalle. Aquí es derivada de este desastre de por acá. Aquí apliqué fórmula 7. ¿Sale? Y luego voy a volver a aplicar fórmula 8 a este pedazo de acá. Porque es derivar e a la x y derivar un más 1. ¿De acuerdo? Entonces hay que aplicar esas derivadas. Bien. Vamos a acabar el ejercicio. Creo que el espacio sí me da. Ok. Entonces, fíjense. Derivada de e a la x. Ya quedó esta, ¿no? Bien, entonces déjenme derivar este pedacito de acá. Es el único que falta. Aquí nos quedaría algo así. S' de x. Voy a reacomodar el 2e a la x al principio. Porque, bueno, usualmente los números se colocan al principio. Es más que nada gustos. E a la x más 1 al cuadrado. 2 por 2 es 4. E a la x por e a la x más 1 por derivada de e a la x es e a la x, derivada de 1 es 0, ¿no? Aquí en particular ocupé fórmula 8 y fórmula 1. La derivada de una constante es 0. Entre todo ese desastre de abajo, que bueno, está un poco chueco, pero pues creo que se entiende. E a la x más 1 a la cuarta. ¿De acuerdo? Bien. Sale. Entonces, bueno, creo que tienen alguna duda por ahí. Si tienen alguna duda, mándenla. Y ¿qué pasó? Mándenla para que la revisemos. Porque, bueno, ya se nos está acabando el espacio. Ya casi acabamos. Yo sé que se ve largo, pero es esta idea que te mencionaba sobre las derivadas. Las derivadas usualmente es seguir al pie de la letra las fórmulas, ¿de acuerdo? Aplicas una fórmula y luego resulta que de esta fórmula vas a aplicar otra y luego puedes aplicar otra. Se conoce usualmente como regla de la cadena. No tenemos que ser tan específicos con la regla de la cadena cuando nosotros
sabemos ocupar las fórmulas. La regla de la cadena va solita, va implícita, ¿sale? El 2 a la x no, del inicio no es negativo, no. Hablas de ¿no? Lo único que hice fue reacomodar estos dos, cambié de lugar estos dos factores. El negativo es de todo lo que está a la derecha, pero no es negativo, de hecho es positivo, y al reacomodar, al cambiar de lugar, sigue siendo positivo, ¿sale? Muy bien, ¿no tengo alguna otra duda por ahí? Si no, para acabar el ejercicio. Tengo que borrar aquí arriba para abrir un poco de espacio, pero yo creo que voy a borrar ya hasta por acá. Nada más avísenme si les puedo borrar hasta por acá aproximadamente. Va, perfecto. ¿Qué dicen? ¿Les puedo borrar o tendrán alguna otra duda por ahí? Me quito un ratito por si no los dejo ver. Luego se me va la onda. 19%, que te aguante. Bien, entonces vamos a acabar el ejercicio. ¿Cuál es la clave aquí para acabar este ejercicio? Voy a borrar hasta aquí, ¿sale? Hasta el segundo renglón. La clave es simplificar la fracción algebraica, ¿de acuerdo? Y no me acuerdo si hemos hablado de esto de simplificar fracciones algebraicas, pero el proceso estándar para simplificar una fracción algebraica es factorizar, ¿de acuerdo? Otra vez, factorización, para después que haces este proceso, cancele lo que se pueda cancelar arriba y abajo, simplifique lo que se pueda simplificar arriba y abajo. Esto es estándar para simplificación de fracciones algebraicas de cualquier examen de admisión. Entonces, si tú quieres simplificar esta cosa de aquí, vamos a aplicar factorización. Tenemos esos tres métodos básicos para cualquier simplificación o ejercicio de ecuación de segundo grado. Factor común, diferencia de cuadrados, trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Entonces, no sé, ustedes díganme, ¿habrá o no habrá factor común? ¿Qué opinas? ¿Se observa o no se observa algún factor común por ahí? ¿Qué opinas? ¿Se observa o no se observa el factor común en este ejercicio? Recuerda que factor común es extraer aquello que se repitan todos los términos. Mucho cuidado aquí, porque tus términos se componen por diferentes paréntesis. A grandes rasgos, arriba en el numerador tienes dos términos nada más. Denme un segundo, listo. Ya lo conecté. Conectando el cargador del celular. Y listo, que aguante. Entonces, bueno. Entonces, como te decía, a grandes rasgos, factor común es extraer aquello que se repite. Usualmente decimos que lo que se repite son las x, pero también pueden ser expresiones un poquito más complejas. Cuando hablamos de factor, los factores incluyen en su clasificación los paréntesis. Entonces podemos darnos cuenta que se repite el e a la x y se repite como factor o como paréntesis el e a la x más 1, ¿no? El e a la x más 1 es otra cosa que puedes factorizar. De hecho, también entre el 2 y el 4 tú le puedes factorizar un 2. Tú vas a factorizar un 2, un e a la x que se repite, y entre esta cosa que está al cuadrado y esta cosa que está normal, tomas el más pequeño, que es el que digamos que es normal, e a la x más 1. 2e a la x por el paréntesis al cuadrado, entre 2e a la x por el paréntesis normal, los dos se eliminan, el e a la x se elimina, e a la x más 1 al cuadrado, entre e a la x más 1, te da simplemente e a la x más 1, leyes de exponentes, menos 4 entre 2, 2, e a la x entre a la x, se eliminan, e a la x más 1 entre a la x más 1, se eliminan, y me sobra el e a la x del final. De tal modo que dentro del paréntesis simplemente va a ser esto de aquí. Entre el desastre de ahí abajo. E a la x más 1 a la cuarta. ¿Sale? Eso sería aplicar factor común. En este caso el factor se compuso por algo tradicional, por algo que es fácil de ver, de lo que ya hemos hablado, el e a la x, y algo que quizá cuesta un poquito más de trabajo de ver porque no es algo que practiquemos con frecuencia en este tipo de temas, que es un paréntesis completo. Recuerda que cuando hablamos de factor común, el término factor también incluye los paréntesis. Entonces, cuando buscas un factor común, no solamente busca las letras que se repitan, sino también si hay paréntesis que se repitan completamente. En este caso sí sucedió eso. El paréntesis que tenía el mismo contenido aquí y acá se repetía y tomaste el más pequeño de ellos. ¿Sale?
Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí se entendió o no se entendió? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces vamos a acabar el ejercicio. Les voy a borrar este pedazo de aquí abajo, ¿de acuerdo? Para que más o menos, bueno, entiendo que sea así, como no hay tiempo como practicar puntualmente detalles en particular, algunos métodos de factorización, lo que les he comentado, ¿no? Traten de practicar estos métodos de factorización que les he recomendado muchísimo y una vez que los practiquen, probablemente después sea más claro este último paso, ¿sale? Ya si necesitan algunas áreas en particular o puntual, pueden aquí pedir informes en el número de asesores, ¿de acuerdo? 2, 3, 2, 3. Bueno, traten de tener un poco la idea, traten de practicar este método en particular, factor común, ¿vale? Con ejercicios simples y unos un poquito más tediosos. Algo que hay que aclarar, importante, algo con este estilo o con estas características, hablando del examen, pues sería raro que llegara a venir por el tiempo que puede tardar, ¿no? Quizá una versión más pequeña, un ejercicio de este estilo sí puede llegar a venir, pero así como está escrito sí es difícil, ¿sí? Quizá una versión más simple en el contexto del tiempo que te da el IPN para cada pregunta, ¿no? Pero sí pueden practicar estos métodos de factorización que les he mencionado, háganlo por favor, porque sí o sí van a venir en su examen. Quizá no necesariamente como preguntas puntuales, pero sí como herramientas para otros ejercicios, ¿vale? Bueno, ya que tenemos la factorización así, se pueden simplificar algunas cosas. ¿Qué se puede simplificar? Bueno, muy fácil. Puedes simplificar el a la x más 1 con 1 de abajo. Abajo tenías 4, arriba tienes 1. Entonces, pues nada más nos sobran 3 abajo. A la x más 1 al cubo. Mientras que arriba nos queda 2 a la x por 1 menos 2 menos 1 a la x más 1 o simplemente menos a la x más 1. ¿Sale? Ahí está. Muy bien. La respuesta no viene así porque pues le hace otros detallitos por ahí, le hace un detallito extra por ahí. La respuesta tendría que ser, me parece que la D. ¿Qué hace para llegar al inciso D? Lo que hace es simplemente un ajuste. Esta respuesta está bien, pero bueno, ese último paso es más que nada para hacer un poquito más de álgebra, ¿sale? ¿Qué es lo que hace? Pues cambia los signos del paréntesis. Para tú invertir los signos de algo que está dentro de un paréntesis, el proceso formal o el proceso común es decir que se factoriza un menos 1. Ahora, a veces esa idea o ese concepto de factorizar un menos 1 puede ser un poco extraña y les cuesta trabajo verlo. Entonces, usualmente lo que les digo es que cambiemos como la idea de factorizar un menos 1 a una especie de truco, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste este truco? El truco consiste en, vas a colocar un negativo fuera del paréntesis y cuando tú agregas este negativo, los signos dentro del paréntesis automáticamente van a cambiar. Entonces, antes no había ningún negativo, yo coloqué este negativo afuera y automáticamente el signo se vuelve aquí positivo y este signo se vuelve negativo. ¿Tiene justificación? La justificación se conoce como factorizar por factor común un menos 1, pero, insisto, a veces cuando lo explico de esa forma, les cuesta un poquito más de trabajo verlo, a que simplemente les digo, coloco un negativo fuera del paréntesis e invierte los signos, y de esta forma ya tiene la forma del inciso T. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas, 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 dudas? ¿Ya enseñó límites? Ya, sí, ya hablamos de límites, según yo. Fueron las primeras preguntas de las guías de IPN. Sí, ya hablamos de límites. Creo que fue en el primer live donde hablamos de límites. ¿Sale? Va. ¿El signo de abajo no se cambia? No, porque solo estás cambiando el signo de uno de los números, ¿va? Es como si tuvieras una fracción, no sé. Que tengas 3 medios. Yo el 3 lo puedes cambiar por menos 3. Coloco un menos afuera y el signo del 3 cambia. ¿De acuerdo? Pero lo único que cambié o lo único que modifiqué fue al 3 de arriba. Porque este juego de signos
reconstruyen el 3 original, pero solamente estás jugando con los signos de la cantidad de arriba. Aquí el concepto es igual, únicamente estás jugando con los signos del paréntesis de arriba, ¿de acuerdo? Entonces solamente estás jugando con un signo en la parte de arriba de la fracción. Por eso el negativo se queda así igual. Podrías intentar hacer algo similar abajo, solo hay que tener cuidado con las potencias del binomio, pero no tiene ningún sentido porque esas ideas no son cosas que usualmente se pregunten en general y menos en un examen de admisión, ¿vale? Entonces, así lo dejas. No te preocupes. Así parece, ¿no? Como la C, pero hay que tener cuidado siempre con los signos. Hay que verificar que concuerden perfectamente. Pueden ser muy similares, y con la C es muy similar, pero los signos están al revés. Tengan mucho cuidado nada más con eso. Lean bien, visualicen bien las respuestas, revisen a detalle que todo concuerde, ¿va? Inclusive los signos para que no se vayan a equivocar. Y si los signos están al revés, solo tienes que hacer esto. Punto. Muy bien, les voy a borrar este de aquí, nos quedan unos 15 minutos, no tengo que dar más preguntas. Vamos a pasar al 31. 31 es un ejercicio más sencillo, algo que yo diría que tiene todo el potencial de venir en el examen. Dice así. Calcular la ecuación de la recta normal a la curva 2y más x igual a 2. Aquí nos habla de una cosa llamada recta normal. No te preocupes, la verdad la idea es muy sencilla, es una mezcla de cosas. En el ejercicio 29 hablamos de la pendiente, determina la pendiente de la parábola tal, ¿no? ¿Qué significa esto? Geométricamente lo que significa es que tú tienes una parábola, regresándonos tantito al 29, tienes una parábola y te pide la pendiente de la parábola en un punto tal. Lo que estás haciendo es calcular la pendiente de la recta tangente en el punto x igual a 2. Entonces, geométricamente, cuando nosotros calculamos la pendiente, tú estás obteniendo la pendiente de la recta tangente. La recta normal es la recta que es perpendicular. O sea, esta es la recta normal. ¿De acuerdo? Esa es la normal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder encontrar la ecuación de la recta normal? Pues bueno, a grandes rasgos, la esencia es encontrar la ecuación de una recta. Y esto es estándar. Cuando tú buscas encontrar la ecuación de una recta, hay una fórmula muy particular que sirve específicamente para eso. Se llama ecuación punto pendiente. Calcular la ecuación de la recta normal, voy a ocupar punto pendiente, solamente hay que recopilar la información necesaria para poder sustituir en esta fórmula. Vamos a anotar dicha fórmula, la que nos ayuda a encontrar ecuaciones de la recta. Ecuación punto pendiente. Y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. ¿Qué requieres para poder sustituir aquí? Lo que tú requieres es el punto x1, y1, que significa un punto de la recta. Punto de la recta. Y el valor de la pendiente, en este caso la pendiente de la normal. Ya observamos que la normal es perpendicular, lo cual es muy fácil de calcular. Ahorita vas a ver por qué. ¿Va? Tú requieres estas dos cosas. Si observamos el ejercicio, tenemos ya una de estas dos cosas. El ejercicio menciona que quieres calcular la ecuación de la recta normal a la curva en 0,1. Ya tienes el punto de la recta. Ya sabes que debe pasar por 0,1. Déjenme buscar aquí el negro que este me quiere tocar también. Tengo otro color negro aquí a la mano. ¿Dónde quedó? Aquí es donde lo dejé. Dime un segundo, no. Voy a abrir otro paquete negro. Bien, entonces, como les decía, ya sabes cuál es el punto de la recta. Tiene que ser el punto 0,1, ¿no? x1 vale 0, y1 vale 1, ¿va? Necesitamos la pendiente de la normal, la pendiente de la recta normal. ¿Cómo calculas la pendiente de la recta normal? Bueno, la clave es que la normal es perpendicular a la pendiente tradicional. La pendiente tradicional sale de derivar y evaluar el valor de la x. Entonces voy a derivar, evaluar el valor de la x y luego ocupar el procedimiento para calcular la pendiente normal. ¿Cuál es ese procedimiento? Voltear la fracción y cambiarle el signo. Y vas a tener toda la información necesaria.
Entonces, la función es 2y más x igual a 2. 2y más x igual a 2. Estamos acostumbrados a derivar cuando está en la forma y igual a algo, pues lo que voy a hacer es despejar y. Recuerda que las derivadas que usualmente manejamos son de la forma f de x igual a o y igual a, es decir, la y está despejada. Entonces, si tú despejas la y, va a ser todo lo que tenga y a la izquierda y lo que no tenga y a la derecha. Ahí está. Luego el 2 de multiplicar lo paso a dividir y es de la forma menos x más 2 entre 2. ¿Sale? En otras palabras, y es de la forma menos 1 medio de x más 1. Porque recuerda que se separa este entre este, me da menos 1 medio de x, y este entre este, que me da más 1. Ya que lo tienes así, podemos derivar. Y' es igual a menos 1 medio, que es el coeficiente, no le pasa nada, derivada de x, que por la fórmula 2 me da 1, más derivada de 1, que por la fórmula 1 me da 0. O sea que la derivada me queda menos 1 medio. Entonces, la pendiente es sustituir x igual a 0. El detalle, aquí está padre, es que no tenemos que sustituir en ningún lado, porque nada tiene x, queda nada más menos 1 medio. La pendiente de la normal, al ser perpendicular, lo único que tienes que hacer es voltear la fracción de lo que nos quedó y cambiarle el signo. Por lo tanto, la pendiente de la normal, ¿cómo quedaría? Sí, repito, lo único que tienes que hacer es voltear la fracción y cambiarle el signo. La fracción de la pendiente que nos quedó al principio. En un segundo, déjenme remarcar este desastre. Ahí está. ¿Va? Volteamos la fracción, menos 1 medio, me queda menos 2 entre 1 y le cambio el signo. O sea, la pendiente es de 2. Ya tienes la pendiente, ya tienes el punto, solo hay que sustituir en mi ecuación. ¿De acuerdo? En esta cosa aquí. Díganme si les puedo borrar para que acabemos el ejercicio. Ustedes me dicen. Vamos a ver un truco para esto, ¿ah? No, todavía tengo, espérame, creo que tengo un espacio aquí abajo, no me voy a dar cuenta. Luego se me va la onda. Voy a acabar el ejercicio acá, ¿vale? Y ahorita vamos a ver un truco para esto. Fíjate. La fórmula es y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. Tú sabes que y1 vale 1, y menos 1 es igual a la pendiente que vale 2 por x menos x1 y x1 vale 0. Si hacemos estas cuentas, te va a quedar y menos 1 es igual a 2x, ¿vale? Que bueno, la respuesta no viene así, ¿va? Hay que igualar a 0, ¿de acuerdo? Y para esto hay muchas maneras de igualar a 0, ¿de acuerdo? La manera más fácil de igualar a 0 es dejando todo lo que tenga y de un lado y lo que no tenga y del otro lado, ¿de acuerdo? Ok, no sé qué dije, espérame, es que tocaron la puerta y se me fue la onda tantito. Ok, voy a repetir lo que dije porque me distraje un momento, ¿va? Denme un segundo. Entonces, para igualar a 0, bueno, la forma tradicional en que te dejan la respuesta de las ecuaciones es igualando a 0. ¿Cómo se iguala a 0? Vas a despejar o igualar a 0. La respuesta no viene así, ¿va? Hay que igualar a 0, ¿de acuerdo? Y para esto hay muchas maneras de igualar a 0, ¿de acuerdo? La manera más fácil de igualar a 0 es dejando todo lo que tenga y de un lado y lo que no tenga y del otro lado, ¿de acuerdo? Ok, no sé qué dije, espérame, es que tocaron la puerta y se me fue la onda tantito. Ok, voy a repetir lo que dije porque me distraje un momento, ¿va? Denme un segundo. Entonces, para igualar a 0,
Bueno, la forma tradicional en que te dejan la respuesta de las ecuaciones es igualando a cero. ¿Cómo se iguala a cero? Vas a despejar o igualar a cero dejando la x positiva. Es la manera tradicional, aunque no es obligatorio. Si yo quiero igualar a cero dejando la x positiva, tendría que pasar todo para la derecha. Me quedaría 0 es igual a 2x, el más y pasa como menos y, el menos 1 pasa como más 1, y esta sería la ecuación de la recta, ¿de acuerdo? Cosa curiosa que, si te das cuenta, aquí viene lo divertido, a lo que me he equivocado al copiar el ejercicio, 2y más x igual a 2, ahí está bien, y 0,1. Bueno, aquí, bueno, un detalle que esperaba que no pasara, pero vamos a comentarlo. Ninguna de las respuestas cuadra, ¿no? Ninguna de las respuestas cuadra con esto de aquí. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque, déjenme ver nada más algo aquí. Bien. En el material de IP, de la guía de IPN, existen varios errores. No sé si ya hemos visto alguno o si es el primer error que hemos visto, pero sí hay varios errores y esto es uno de ellos, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado nada más con eso. Como lo mencioné, la guía de IPN es una guía con preguntas así que son como muy exageradas a lo que usualmente vienen en el examen, entonces no se preocupen tanto por esas preguntas. ¿Crees que sea muy larga, como los de la pregunta 28 o la pregunta 30, son preguntas que son exageradas a lo que puede llegar a venir en el examen realmente, ¿va? Pero lamentablemente tiene algunos errores, como puede ser aquí. Ninguna de estas respuestas cuadra con lo que tenemos ahí. Hay un truco que puedes ocupar. En la 21 tiene un error de signo en las respuestas. Ah, ok, en la 21. Creo que esa la revisamos. Sí, la revisamos hoy. Ah, esa la revisamos hoy, ¿no? La 21. Ok. No me he dado cuenta, ¿eh? Pero sí, tienes razón, creo. Sí, tienes razón. Tiene un error en la respuesta con el signo. Qué bueno que te diste cuenta. La verdad, yo no me di cuenta. Hay detallitos de ese estilo, ¿vale? Entonces, tengan mucho cuidado. Estos detalles sé que los pueden confundir, es si los confundan. Afortunadamente aquí lo podemos mencionar, ¿no? La 21 que lo hicimos hace rato, en la respuesta correcta, en vez de venir como menos raíz de 5, viene como más raíz de 5 y falta un signo negativo. Aquí, de plano, la respuesta no cuadra con lo que está en los 4 incisos. Llega a pasar, ¿sale? Es relativamente normal por pues la carga de preguntas que tiene la guía, ¿no? Supongo que no les da el tiempo suficiente de poder revisar todo, ¿vale? En el examen es difícil que suceda, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí no se preocupen. Ahí está nuestra respuesta correcta. Hay un truco que funciona bien cuando tienes que encontrar ecuaciones de la recta. Y se los voy a mencionar más que nada porque no lo podemos aplicarlo aquí, ya que la respuesta correcta no viene, ¿no? Ese es el gran detalle de este ejercicio. Pero el truco consiste en sustituir la coordenada. Tú sabes que la recta pasa por alguna coordenada en específico, tú puedes sustituir dicha coordenada en las respuestas y verificar cuál cumple la igualdad. Si tú lo haces aquí en los 4 incisos, la única opción que cumple la igualdad al sustituir 0,1, es decir, x igual a 0 y y igual a 1, va a ser el inciso C. Si vamos a las respuestas correctas de la guía, puede ser que diga que el inciso C es la respuesta correcta. 31 dice que es la C. Sí, curiosamente es la C. Bueno, cosa curiosa que pasa. No es la realmente respuesta correcta porque no vienen las respuestas correctas, pero supongamos este truco vas a poder encontrar la respuesta pseudo correcta, ¿no? O latinasta al error, por decirlo de un modo, ¿de acuerdo? Nos quedan como 3, 4 minutos. Vamos a aprovecharlo, ¿va? ¿Cuál es esta idea? Acabo de aclarar y quiero que quede muy claro, ninguna de esas respuestas está bien, pero bajo el contexto del truco, pues podemos atinarle al error, ¿no? Curiosamente. Insisto, en el examen es difícil que pase esto, entonces no te preocupes por ese lado. Quiero que se queden principalmente con esta idea de este truco, ¿vale? Que cuando tú sabes que una recta pasa por un punto, puedes sustituir el punto y buscar dónde se cumple la igualdad. Por ejemplo, en este caso, el punto en cuestión por donde pasa tu recta es el punto 0,1. X igual a 0, y igual a 1. Tomas, por ejemplo, el inciso A, y menos 2x igual a 0, y menos 2x igual a 0, y la pregunta es, si al sustituir el valor de la x y la y se cumple la igualdad con 0, es decir, al sustituir y igual a 1 y x igual a 0, se cumple la igualdad, aquí es 1 menos 0, esto realmente es igual a 0, descubres que no es igual a 0,
se descarta el inciso A. Inciso B es 2y más x igual a 5. 2y más x igual a 5. Es decir, al sustituir el valor de la y y de la x, realmente será igual a 5. Tú sabes que y vale 1 y que x vale 0. 2 por 1, 2, más 0 realmente será igual a 5. Podemos observar que no es igual a 5. Descartas el inciso B. Inciso C menciona que es 2y más x igual a 2. 2y más x igual a 2. Entonces la pregunta es, ¿2y más x será realmente igual a 2? 2. Cuando x vale 0 y y vale 1, 2 por 1, 2 más 0, ¿realmente es igual a 2? Pues resulta que sí, 2 es igual a 2 y C es la respuesta correcta. Sería conveniente que lo prueban también con el inciso D para que vean que no se cumple la igualdad, pero pues se ve la idea, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿De acuerdo? Ese es un truco que puede funcionar bastante bien con ejercicios que hablan de que la recta pasa por tal punto, la curva pasa por tal punto, la parábola pasa por tal punto. Puedes ocupar eso para sustituir la coordenada en cuestión y encontrar la respuesta correcta, ¿vale? Entonces, ¿dudas? ¿Dudas, dudas, dudas, dudas? Uf. Pues ya los traumé, de hecho ya, creo que los traumé bastante porque ya somos solo 37. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿de acuerdo? Lo estaré viendo mañana, si mañana nos vamos a ver. Mañana la idea es acabar cálculo y empezar con integral. Quiero que le echemos un poquito de velocidad para que no nos atrasemos. Ya saben, ya les di varios trucos importantes y varias cosas que les recomiendo que repasen. Los veo mañana, cuídense mucho, un gusto andar acá con ustedes. Y nos vemos. ¿Mañana a qué hora? Me parece que a las 10. Yo estoy ocupado de 8 a 10 y seguramente va a ser a las 10 de la noche. ¿Sale? Para que estén pendientes ahí en TikTok. Ahí va a aparecer el horario. Estén pendientes ahí en TikTok. Ahí va a aparecer el horario. Entonces, cuídense. Bye. Bye. Nos vemos.